Mi teoría política es el terrestrialismo. O sea, llegué al punto de estudiar Object-Oriented Ontology y tener esta noción de muchas de las nociones políticas, culturales y económicas, inclusive raciales, o, ¿sabes? Muchas de las cosas que nos parecen tan importantes viene de la segmentación fantástica del mundo. El hecho de decir que son variables independientes cuando realmente... Es lo que te crea esta narrativa polarizante. O sea, ¿por qué decimos que los negros son diferentes a los blancos? Sí. O sea, ¿por qué decidimos que un color tiene algo que ver con su comportamiento? O sea, si culturalmente se conforma así, tienes que estudiarlo desde el lado del materialismo histórico y ver cómo las situaciones en las que se crearon produjeron su cultura, claro. No al revés. O sea, ahí está la lectura del materialismo dialéctico que para mí es tan importante para la modernidad. O sea, ¿por qué la gente, los afroamericanos en Estados Unidos son más violentos? Vato, ve su cultura, o sea, ve su contexto histórico. Primero vienen de la esclavitud y luego vienen de ser criminalizados. Claro que van a acabar siendo más violentos. Es imposible que no. He hablado de ese tema, pero nunca lo había escuchado verbalizado como materialismo dialéctico. ¿Sí? Ajá, pero por ejemplo hice un video que le puse el límite de la empatía y precisamente hablaba de algo similar, hablaba de güey, si todo está tan conectado y realmente, nos vamos a regresar al tema del determinismo, sí. Somos víctimas de nuestras circunstancias, ¿hasta dónde estiras la empatía? ¿Puedes ser empático con alguien que se violó a su hija, por ejemplo? Mira, porque sus circunstancias produjeron que sea así, o sea, ¿hasta dónde lo estiras? La verdad, hasta donde tú quieras o hasta donde tú soportes. Entonces, regresamos a las líneas imaginarias que nos ponemos por simplicidad y por orden, güey. Por supuesto, pero porque la moral también es una de ellas. Y a lo que me refería con el límite de la empatía es realmente entender la idea de que tú eres otro yo, en el sentido de que tú y yo somos lo mismo, nada más que tu colección de circunstancias es diferente a la mía y por eso eres diferente a mí. Claro, güey. Pero tú eres otro yo. Y sé que suena estúpido, pero es realmente sí, internalizarlo, güey. Y mira, la noción de Gaia es bien complicada, porque y ahí te va. Y justo dónde estamos ahorita, a mi entender, dónde está el límite de qué es lo que tenemos que superar en esta época, ¿ok? La noción de Gaia es la noción de las cosas no están desconectadas, todo está conectado, ¿ok? Y no lo digo de una manera zen, budista, tonto, holística, no, realmente todo está conectado. O sea, ¿qué tan conectado está? Vamos a suponer así. Si tú produces muchas computadoras para que tú puedas pagar terabytes, trillones de veces más baratos que en el pasado, esto implica una industria que contamina y produce minerales que no estaban pensados para ser tirados en esas cantidades en los océanos y una serie de partículas que bloquean el cielo y no recibimos la misma cantidad de rayos solares en los mismos lugares de la Tierra. Entonces se muere el plancton en los mares del sur, del hemisferio sur de la Tierra. Eso produce primero huracanes y luego produce la muerte de algunos pastillos. Tenemos que crear agricultura más sustentable porque las temperaturas ya no son las ideales. Aparte hay mucha gente que alimentar. La comida tiene menos macronutrientes. Eso mata tu bacteria. Eso hace que seas tonto e ignorante y hace que seas violento y hace que violes a tu hija. Sí. Ajá, o sea, a lo que voy es que todo es traceable claro, a güey. eso. O sea, el problema es que no nos da. Ajá. Nos da la cabeza para hacer todas las conexiones de esas variables. Exactamente, ahorita lo explicaste y parece ser mucho, pero no es ni siquiera una fracción mínima de la complejidad que realmente implica entender que sus circunstancias son replicables. Exactamente. Escogí seguir una línea de pensamiento para conectar conectar tus terabytes con el ejemplo que diste de los pedófilos, güey. O sea, traté de hacer un vínculo, pero sí podemos hacer un vínculo real. A ver, mientras más avanza, porque por ejemplo, mucho de lo que se entendía de psicología antes es que tu aparato psíquico operaba como el materialismo contra idealismo, ¿no? O sea, tu aparato psíquico, que es idealismo, funcionaba de alguna manera individual o autónomo de tu materia física. O sea, podía ser una persona sumamente moral con un cuerpo decrépito. Sí. Y hoy ya sabemos que no es verdad. O sea, yo te puedo decir, güey, mi hijo nació con una enfermedad que me metió a investigar ese tema a detalle. Yo sé que si tienes problemas en el microbioma, puedes desarrollar depresión, violencia, ansiedad por comer mal. Sí. Entonces, obviamente está vinculado a la tierra. Claro. ¿Y por qué está vinculado a la tierra? Porque si la comida es mala y no tienes buenos macronutrientes... Es más, si no comes la proporción correcta entre vegetales, carnes y granos, grasas y nueces y semillas, te jodes tu microbioma y te comportas mal. Sí. O sea, somos lo que comemos de una manera tan directa, güey. Eso está bien interesante porque creo que intentando encapsular todo lo que hemos dicho, a lo que nos reduce todo esto y a lo que reduce el universo es a esta interacción de tantas circunstancias que a final de cuentas, si lo puedes computarizar,
reduce al universo a un número, güey. A determinismo. A un string de números. Sí, a una variable infinita. Ajá. Ayer vi la película de Pi, ¿nunca la has visto? Güey, es de mis películas favoritas, güey. Está cabrón. Ayer la vi por primera vez. ¿Nunca la habías visto, no. Robbie? Está cabrón. Yo te la recomendé, ¿no? A lo mejor sí, güey. ¿No la viste después del podcast? Porque hablamos de la película del podcast pasado. No. La vi ayer sin... De la nada. O sea, me la topé y dije, me sonó. ¿Ves? Alguna variable debe haber en común. Seguramente, güey. Sí, seguramente claro, viste una injerencia indirecta y por eso me hizo llamar la atención. Es de mis películas favoritas. Pero, esa película reduce a Dios a un número. Claro. Entonces... Mathematics is the language of the universe. Sí. Once you understand it, you can explain the universe. Que eso es o sea, las matemáticas... Determinismo. Digo, o sea, ahí vamos a llegar incluso ¿Qué es la matemática? No, más que qué es la matemática, el entender que a lo mejor lo que nosotros entendemos como un determinismo es simplemente una capa del determinismo real. O sea, nuestra abstracción de lo que es un sistema determinista simplemente es un sugarcoat de lo que realmente es el hard determinism. Wey, sí, estaría puede ser, pero sí está interesante porque eso reduce todo el universo a un número. Algo computable. Está cabrón, o sea, sí, lo que termina dando miedo es esta realidad distópica en la que tengamos esta capacidad de cómputo tan cabrón que reduzca a una persona un número. Está difícil, güey. O sea, pero a ver... No está tan difícil, güey. O sea, no, me refiero es difícil para nosotros. Para procesar, ¿Pero por qué? ¿Y por qué estamos justo en ese momento de la historia? La premisa de Gaia es esencial, ¿por qué? Porque nos estamos destruyendo. ¿Okay? Entonces es urgente que la gente haga conciencia que tú no tienes que cuidar a la naturaleza, sino que entender el mundo desde una perspectiva terrestrial, o sea, de Gaia, es la naturaleza cuidándose a sí misma. Porque tú cuando dices hay que cuidar a la naturaleza, lo pones como un tercero, enajenado. Sí, tú simplemente eres una manifestación del ADN de la naturaleza que tiene por autorregularse. O sea, no hay una división per se. Claro. O sea, no hay una división. O sea, es completamente arbitraria. O sea, es, vato, así de complejo. Si no existieran leones, la composición de la atmósfera sería distinta. Sí. Porque los leones hacen un papel de respiración donde ellos tienen una composición de qué tanto carbono y qué tanto dióxido versus qué tanto oxígeno. Entonces, si la atmósfera en sí ya es un resultado de exactamente cuáles son las especies que están vivas en este momento en la Tierra. ¿Okay? Sí. Así de directo es la relación. Entonces, para nosotros ni siquiera queda claro de cuáles son estos índices de, por ejemplo, el tema fuerte ahorita es el tema del plancton en el hemisferio sur. O sea, porque específicamente absorben un tipo de microbacterias, las transforman en otra cosa, cambian la temperatura de los océanos, permiten el flujo de las corrientes submarítimas y aparte también tiene que ver con el reflejo de la luz solar, con la condensación, con la formación de nubes y eso tiene un impacto sobre todo el mundo, güey. Sí. Todo el ecosistema, ¿ok? Y tiene que ver con el plancton, que es putas nadas dentro del agua, güey. Y lo estamos cambiando nosotros de una manera muy irresponsable. Entonces, urge el cambio de visión a Gaia. ¿Okay? ¿Cuál es el problema del cambio de visión a Gaia? Ser un sujeto es diferenciarte del otro. ¿Sabes? O sea, tú eres Roberto porque no eres Diego, porque no eres Patricia. Y esta es una antítesis de eso completamente. Exactamente. Que entonces, llegas a un colectivismo de que todos somos uno, güey. Que eso... Y sabes, y en el momento que dices todos somos uno, o sea, y a ver, y obviamente es súper fantasioso pensar esto, probablemente no, es más fácil una extinción a que perdamos esta noción de la individualidad. Totalmente. O sea, porque es tan complejo que... Es que no se puede pensar fuera de esto. Solamente puedes aspirar a momentos de eureka mínimos, de que, y luego ya otra vez regresas a tu Pero es que ¿sabes lo raro? Sujetez. O sea, lo raro sería pensar... O sea, vamos a suponer, ¿ok? Alguien mañana despierta un fully woke. Ajá. Alguien que esté realmente woke, sí. ¿Ok? Mañana despiertas woke y piensas como la tierra. Vas y te entierras tú mismo, te cubres de tierra fértil y dejas que te traguen los gusanos y alimentas unas ramas, güey. Sí. O sea, no hay manera de justificar el existir cuando hay tanta gente en la tierra, cuando se consume lo se consume. En el momento que tuvieras conciencia en la madre, desde el momento que me puse ropa, ya me di cuenta que soy irresponsable. Eso que dices está bien interesante porque hace poquito te recomiendo, me aventé un video de un video que sacó un periódico en Inglaterra, que se trata de un filósofo que está a punto de morirse, un filósofo de 85 años. ¿Es real? Sí. O sea, ¿Es Noam Chomsky? No. O sea, ya se murió. Ah, ok. Perdón. Okay. Haz de cuenta que documenta sus últimos días y este güey ha escrito varios libros relacionados con la muerte. Y el güey, es un video súper bonito, te dan ganas de llorar porque el güey pues perdió a su esposa y te dice cómo es su vida solo. Yeah.
Y él a la realización que llega para aceptar su propia mortalidad es precisamente entender eso o hacerse en paz con esta idea de que yo soy la naturaleza, entonces al yo morirme realmente no estoy perdiendo nada, simplemente estoy regresando a donde realmente... Ni siquiera regresando, nunca te fuiste. Sí, a lo que quiero llegar es que creo que ¿cómo le puedo decir? Esta singularidad propia, o sea, el hecho de verte como un sujeto es algo muy representativo de la temprana edad, o sea, de los 20 y los 30, y entre más grande te das, como que empiezas a hacer paz con eso. A mí me llamó mucho la atención esta idea de que esa fue su forma de lidiar con la muerte. Y también no me acuerdo también en dónde leí otra referencia que no me acuerdo. Si estuviera indexada. Pero dice, y sale en mi nuevo libro, dice que los religiosos dicen que la sabiduría es ver las cosas desde los ojos de Dios. Que a lo que quiere decir, bajo el contexto estoico, que los estoicos dicen que la sabiduría es ver todos en the big picture, en el gran panorama. Y creo que es eso, es el entender cómo todos estamos relacionados, y eso a su vez te quita un peso existencial muy grande de encima, güey. Pero lo difícil es... eso significaría superar el sujeto freudiano. O sea, hoy la manera como nosotros existimos o cómo explicamos nuestra manera de comportarnos es a grandes rasgos la teoría de Freud. Pero ¿no crees que esa concepción del sujeto es una forma de la colectividad de poder funcionar? Es pura narrativa. O sea, pero es una forma de poder funcionar. Sí, o sea, claro. Si todo el mundo supiera que somos parte de todo, no podríamos funcionar. Inclusive la crítica podría ser aún peor. Podrías decir, somos lo que somos porque Freud dijo que así éramos. Sí. O sea, a lo mejor así no éramos antes, pero a partir del momento que se puso de moda la teoría de Freud, nos empezamos a comportar como tal. Y muchas ¿sabes por qué? Porque el materialismo dialéctico también se retroalimenta. Sí. O sea, el problema es cuando vamos a suponer, las condiciones físicas que vivimos hoy, desigualdad, violencia, segregación, pobreza, escasez, mala distribución de recursos, o sea, el modelo capitalista real, o sea, lo que pasa realmente con el capitalismo, o sea, todo eso crean las condiciones materiales para nuestra vida, ¿ok? Que a la vez le da luz a una cultura, a una subjetividad, a un tipo de arte, a un tipo de cosas. Lo interesante del materialismo histórico es que ahora le toca al mundo de las ideas interactuar con el mundo físico y retroalimentarlo. Entonces, tú podrías decir, el hecho de que nosotros vivimos de una sociedad de recursos ilimitados y que creó esta noción del individualismo y de la persecución de la felicidad individual y del mercado de capital y la mano invisible del mercado que se autorregula y el progreso de tus terabytes por una fracción trillonaria del valor original, creó las condiciones para que ideológicamente nos creáramos esta idea individual de las cosas y nos matáramos. Sí. Que va a cambiar de manera retroactiva el mundo de lo material. ¿Sabes? O sea, lo interesante es ver cómo esto, o sea, por eso se llama dialéctica. O sea, porque se postula, se antepone, claro, y después se antepone a lo antepuesto. O sea, propones una hipótesis, la niegas y luego niegas la negación. Sí. Y al negar la negación sigue avanzando la dialéctica.